4 de la mañana. Estamos en un ferry saliendo de Puerto Rico hacia una isla que se llama Vieques. Vieques es una isla donde hay una zona militar abandonada de los americanos, de los estadounidenses. Un lugar donde sucedieron unos hechos que hoy en día afectan a los ciudadanos de la isla. Vamos a ir hasta allá para explorar los rastros de lo que quedó de esa zona controlada militar gringa, aquí en una diminuta isla del Caribe al este de Puerto Rico. Esto va a estar sin duda alguna muy interesante, así que acompañadme. Bueno, vamos a darle, muchachos, vamos a darle. Bien metidos en la selva, vamos a encontrar los búnker. Espero que por estar explorando esta zona no me pase lo que le pasó a Ponce de León cuando fue a la Florida en búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Hay sitios que no dejan pasar, no puede llegar a la UPI. Está abierto, tengo miedo porque no sé qué me va a encontrar al otro lado. Peligro de explosión, un misil explotando. Todo esto verde que hay a los lados, si usted se mete es muy peligroso. La mejor forma de ir a Esperanza, ¿cómo sería? Vamos a buscar alguno de estos transportes que me lleve hasta el sur de la isla donde comienza toda esta historia. Vamos a darle. ¿Cuál es el transporte? ¿Cuál es? La negrita de allá en la van. La pongo ahí que adelante. Yo la pongo aquí. Y son tantos sitios que hay en Esperanza para el resto de casa que tú dices, bueno, Esperanza, ¿por dónde? Si estamos aquí en el sur de Vieques, quiere decir que Venezuela queda un poquito más para allá. Si hubiera un vuelo directo de aquí a Venezuela, son que unos 15-20 minutos, estamos realmente muy cerca. Ruta de desalojo en caso de tsunami. Ah, qué bueno saberlo, en cualquier anomalía hay que salir corriendo por allá. Qué lindo saber que hay un plan de acción. A todo lo largo de la carretera se ven estas estructuras completamente abandonadas. Aquí una morada allá al fondo, ahorita la vemos más de cerca. Son unos puntos de control. Vean esto, aquí tenían un sistema de electricidad, tal vez tenían algún tipo de radio, de forma para comunicarse entre la base militar, la central y las otras paradas y los otros puntos de control por si algo sucedía. Tenían aquí todo su sistema de comunicaciones. Cuando los estadounidenses se dieron cuenta del punto estratégico que representaba esta isla para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos compró 2/3 de esta isla, tomó todos sus alrededores para hacer bases militares y para radicar allá unos búnker que utilizaban también como almacenamiento de armamento. Y la población de Vieques se vio reducida a vivir simplemente en la mitad de esta isla. Les voy a seguir contando la historia mientras vamos recorriendo, que esto no es nada, esto hasta ahorita comienza. Ahora solo quedan unas lindas lagartijas. ¿Qué pasa, amiga? Cuéntanos, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? Bueno, vamos a darle, muchachos, vamos a darle. Bien metidos en la selva, vamos a encontrar los búnker. Según algunas investigaciones, los búnker deberían estar casi que intactos. Son un poquito difíciles de encontrar, pero yo no me rendiré hasta que lo logremos. Vamos a ver. Aquí lo que encontramos fue una casa abandonada con todo y carro, vea, dejaron todo botado. Y se fueron. Tiene un estilo arquitectónico muy gringo de la época, muy parecido a lo que dejaron los gringos en Panamá también. ¿Y por qué subí a esta montaña? Porque desde aquí arriba puedo tener una mejor vista. Vean nomás cómo se ve todo el océano. Se ve un poquito mejor la distribución de la tierra aquí. A ver si logro encontrar una pista de cómo llegar. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas de la Naval Americana decidieron tomar esta región ahora no solo como punto estratégico para la guerra,
sino para probar aquí armas, para probar aquí balas de tanques de guerra, granadas, otro tipo de explosivos. Cuando usted se dedica a ese tipo de actividad, vuelve la zona un poco radioactiva. Hay una emisión muy alta de mercurio y eso a largo plazo afecta mucho la calidad de vida de los habitantes. Muchas de las familias de aquí, de gente local, se vieron obligadas a irse de la isla porque desarrollaban enfermedades ligadas directamente a la radiación causada por las pruebas de las armas de guerra de los Estados Unidos. Y muchos de ellos simplemente pues se vieron en la obligación de abandonar estas tierras. Vamos a ver esta casa por dentro, qué historia nos cuenta. Aparte de tener la nevera aquí afuera. ¡Wow! ¿Qué es eso? Una mariposa. Aquí tenemos una cama y lo que era tal vez la segunda habitación. Esto parece también que fue prendido con candela. Como vemos en este encendedor que está completamente derretido, tal vez lo más probable es que acá haya habido un incendio. Eso explicaría mejor el abandono de esta casa. Aquí también todo está quemado. El techo está completamente negro. Los caballos vienen aquí al baño y las mariposas negras, como esa que vemos ahí. Un baño que está completamente destruido y también está como si el fuego hubiera llegado hasta acá, si es que fue quemado. La verdad no sé qué pasó. Esta es la cocina. Es muy difícil saber a ciencia cierta qué pasó aquí, pero esto relata un poco parte de la historia de Vieques, una isla que fue el hogar de muchas personas por muchos años, hasta que a algún dirigente de los Estados Unidos, de la Armada, se le ocurrió la gran idea que esta era una zona estratégica y el destino de sus habitantes cambiaría para siempre. Los americanos admitieron después de mucho tiempo que la actividad militar que ejercían en esta isla generaba altos niveles de mercurio, de uranio y otros elementos que a largo plazo causan enfermedades tales como cáncer, enfermedades y situaciones médicas que afectaron realmente la calidad de vida de los habitantes de la isla, haciendo que muchos de ellos tuvieran que irse de acá en busca de mejores tratamientos médicos o simplemente pensando en el futuro de sus familias. Bueno, vamos a darle, continuemos que esto aquí no acaba. Ah, ok, bajo a la carretera y por la... Si no, si quieres seguir para Esperanza, sí, que es para allá, Esperanza. Vas a bajar por abajo, vas a ver una boca calle, ahí adelantito, esa no. Sí. Vas a ver otra más adelante, a la mano derecha tampoco. La tercera, que va a llegar, vas a ver que dice balneario. Va a ver el balneario en ese lado. Derecho hasta que llegues al final de toda esa carretera. Vas a ver el aeropuerto, vas a pasar el aeropuerto, vas a pasar el W. Derecho quiere decir que no te vas a meter para ningún lado. Listo. Sigues toda la carretera ahí de tu mano derecha, derecho y va a llegar al Padre Ceiba, que está en ese lado. Va a andar dentro de la base, va a haber un bohidito después que pasa el aeropuerto. Dígame, ¿cómo hace uno para llegar con todas esas indicaciones? Vamos a intentarlo. Creo que ya vamos como en la mitad del camino, pero quiero hacer esta parada porque encuentro un edificio bastante curioso. Lo que parece como tal vez lo que era una escuela o algo así. Vamos a ver de qué se trata. Me da mucha curiosidad e intriga tantos edificios abandonados que hay en esta zona, en esta isla. Esto hoy en día, esto parece un establo porque está lleno de estiércol de caballo, pero no creo que esa era la función principal. No creo que los caballos necesitaran una tarima para hacer sus necesidades. ¿Por qué hay tanto edificio abandonado en Vieques? ¿Qué es lo que sucede? Allá hay una casa, vamos a ver qué pasa en esa casa. Uy, pero el césped está altísimo y lo que faltaba, ¿no? Que tuviera púas. Pues es la casa de alguien, pero está muy extraño que sea abandonada si se ve que está en buen estado. Esto es simplemente una buena manutención, una buena limpiadita y ya está. Pero así es, así se ve mucho en la carretera, se ve mucha casa abandonada. ¿Habrá algún tipo de relación
Esas matas tienen púas. Yeah. Ah, lo que me faltaba, un perro bravo. Ay, qué lindo, Juan. YouTuber muere en isla puertorriqueña por un mordisco de un perro bravo. Listo, siguiendo las instrucciones de nuestro amigo, ahí está el aeropuerto. Entonces se supone que tengo que seguir derecho, derecho, derecho hasta encontrar un tanque de agua. Y ahí va a ver el tanque del agua. ¿Será que esto es lo que quería decir el hombre con tanque de agua? Va a ver el tanque del agua. Porque este es el acueducto. Vea, todo esto es un sistema de paneles solares. Todo eso de por allá hasta por allá, todo eso son solo paneles solares. Muy inteligente. Este es el lugar para tener ese tipo de energía. Cloro. Esos son tanques de cloro para limpiar el agua. Aquí se hace el tratamiento de agua. Así que este debe ser el tanque que decía nuestro amigo. Por ende, creo que estamos cerca. Vamos a salir de aquí. Yo creo que estamos llegando. Por ahora las indicaciones del hombre funcionan. Todas han sido ciertas. Miércoles. Bueno, pues, como dijo Homero Simpson, Tin Marín de Dopingüe. Tin Marín de Dopingüe. Si era para la izquierda. Tengo el primer búnker enfrente de mí. Qué cosa tan curiosa, tan extraña. Se los presento, es el búnker 225. Estos búnker eran construidos aquí, un poco entre las montañas, dentro de la vegetación, para que por si venían fuerzas aéreas del enemigo, estaban bien escondidos y camuflados dentro de tanta maleza y tanto verde. Ellos siempre han tenido todo este verde por encima. No es por lo que esté abandonado, siempre fueron, esa fue la idea, tenerlos metidos dentro de la selva. Si nos damos cuenta, esto es una puerta realmente muy sólida. Mucho eco. Esta es la primera vez que entro a un búnker, no sabía que tenían tanto eco. Pero ¿por qué los gringos construyeron esto aquí? ¿Cuál era el temor de ser atacados precisamente en esta isla? ¿Por qué precisamente en este punto tenían que venir a instalarse? ¿Cuál era el interés específico en esta pequeña isla? ¿Y de quién se estaban escondiendo? ¿A quién le tenían miedo? Vea, aquí tenemos el segundo búnker. Los artistas locales tomando la guerra para hacer símbolos de paz. Si se dan cuenta, las manos de este Pac-Man están haciendo paz. Y lo que nos damos cuenta es de que esta figura que dice man con forma de Pac-Man tiene arriba como un sombrerito de marinero, porque esto eran búnkers pues de las fuerzas de la naval. Así que esto es como una parodia de un pequeño marinerito que está en son de paz. No, esto no lo abre nadie. Ah, sí, está fácil de abrir. Wow, pero esto es un basurero por dentro. No, aquí sí es que no hay absolutamente nada que ver. Esto es un completo basurero. Y es así de simple, así nomás. No hay nada más. Lo que sí hay que ver son estos lindos caballos silvestres que no sé por qué me tienen miedo y cada vez que me ven se esconden. Yo soy el que les tiene miedo a ustedes. Yo no les puedo hacer daño. Ustedes con una patada me noquean. No huyan de mí. Tiene que ser es al revés. Todos estos búnkers están seguiditos uno detrás de otro, así como los puntos de control que les mostré al principio del video, uno detrás de otro. Y también con grafitis de los artistas. Cada vez que uno abre uno de estos lugares es como una sorpresa. Uno no sabe qué se va a encontrar. En esta ocasión, pues no nos encontramos nada. Pero yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Vamos a seguir dándole. Wow, miren cómo es el cuarto búnker. Este sí tiene un aspecto de abandono muy bonito, una estética de estructuras abandonadas, de lo que llamamos comúnmente como urbex. Tiene un aspecto demasiado lindo, como la naturaleza vuelve a agarrar su lugar, ¿no? A volver a tomar lo que le pertenecía. Este búnker sí no tiene grafitis, lo que pasa es que está muy difícil de entrar a él.
Pero una vez más, no es que haya nada adentro que podamos ver. Está completamente desocupado. En estos momentos hay regiones de la isla en las que ustedes simplemente no pueden entrar. Ya vamos a ir, les muestro una. Wow. ¿Qué es esto? Wow, encontré otro búnker. Wow, mírenlo. Wow, ese está muy chévere porque está súper escondido en la selva. No sé si lo alcanzan a ver con esta luz, pero uno tiene que meterse dentro de la selva, pues prácticamente, para encontrarlo. Obviamente para que los aviones de los japoneses o de los rusos no los encontraran fácilmente. Cuando hablo hay un eco que parece que hubiera alguien dentro también hablando y respondiéndome a medida. Está completamente desocupado. Si se dan cuenta, lo único que tiene son grafitis. Wow, pero este búnker está muy bonito. Por su estética con la vegetación, le da un toque muy interesante. Indiana Jones sería muy feliz visitando Vieques. Es muy emocionante, ¿verdad? Estar dentro de esta selva, en esas carreteras tan destapadas que ni siquiera hay señal, ni siquiera hay internet, y encontrar este tipo de momentos tan históricos, rastros de la Segunda Guerra Mundial en esta isla del Caribe. A mí me parece impresionante. Vamos a ver si hay otro búnker por acá. ¡Véanlo! ¡Véanlo! Otro búnker, igualito al anterior. Ah, juepucha, yo me siento como un niño en una juguetería, de verdad. Yo solo quiero que encontremos algo más interesante por dentro, que no sea solo desocupado. Quiero que encontremos de pronto algún tipo de reseña histórica de los gringos. Este también está completamente solo y desocupado. Sí, no hay nada adentro, vea. Lo único que me puedo encontrar por aquí sería de pronto una culebra o algo así. ¡Qué belleza! Jesucristo, el placer. Wow, aquí sí hay algo interesante por dentro, creo. No sabía que eran tantos búnker. Jesucristo es el placer de la vida. Por favor, no entrar al búnker ni con armas, ni con marihuana, ni con alcohol. Yo me imagino que aquí es donde algunas personas hacen la fiesta. Debe ser un lugar muy raro para hacer la fiesta. Aquí tenemos como una especie de camarote. Esto es como una especie de cama. ¡El séptimo búnker! ¡Wow! Aquí hay otras cosas dentro. Aquí lo único que tienen es un cementerio de llantas utilizadas, de gomas, como dicen los argentinos, de cauchos. No hay absolutamente nada más. No está tan interesante tampoco el descubrimiento. Pero bueno, eso es lo que hay. Creo que es el séptimo búnker, yo ya perdí la cuenta. ¿Cómo harían con este calor y con esos uniformes esos manes? ¿Dónde estoy? Espero que por estar explorando esta zona no me pase lo que le pasó a Ponce de León cuando fue a la Florida en búsqueda de la fuente de la eterna juventud. El que conoce la historia sabe a lo que me refiero. Vean esto que me acabo de encontrar aquí, en el mismo camino por el que venía, pero no lo vi, y de vuelta sí lo vi. Creo que después de ver tantos búnkers desarrollé un ojo diferente para ver este tipo de estructuras escondidas dentro de las matas. Eso está muy grande, muy imponente. Además está súper bien hecho porque vean las estructuras que tiene en acero, en concreto combinado. Los dos materiales más resistentes, pues. Y yo me pregunto qué hay por dentro. Ahí hay un letrero que indica algo. Poner plant. Esto era una planta. Esto era una planta de algo.
Wow, mírenlo como es por dentro. Esta era tal vez la planta de azúcar, quién sabe, yo no estoy seguro qué sería, pero si era una planta de producción de algo, tal vez era una planta de energía. Yo no sé qué tipo de planta sería, pero vean todos estos canales que tiene aquí en el piso. Es una estructura sin duda alguna muy interesante y algo peligrosa porque el concreto parece que se cae del techo. Gracias. Hay sitios que no dejan pasar, no puede llegar a la UPI. Sí, porque dicen que hay como bombas y cosas ahí escondidas, hay sitios ¿no? que no te dejan pasar. Hubo como problemas de radiación, de radioactividad, de mercurio. Bueno, eso es lo que dicen, sí, que hubo gente cáncer. que daba cáncer, hubo gente que se enfermaba y eso. Murió mucha gente y por eso sacaron la marina en una parte, porque supuestamente había esa. Creo que hemos llegado a una zona interesante. Vean todas estas llantas, todas estas gomas aquí abandonadas. Es como un lugar donde almacenan todas las llantas que ya no usan. Y ahí hay una estructura. Esto es un cementerio de llantas. Y oh sí, señores, hemos encontrado algo bien interesante. Estas son unas estructuras que hacen parte de lo mismo. Aquí es donde almacenaban las municiones que iban hacia los tanques de guerra, a los aviones que sobrevolaban la isla, apuntando para practicar el tiro al blanco desde arriba, lanzando misiles desde el aire. Si usted era un habitante de Vieques en esa época, escuchar bombardeos era parte del día a día, era algo muy natural, era parte del ecosistema. Y esto hoy en día es un gran cementerio de llantas. Pero miren cómo es de grande. Vean eso hasta allá al fondo cómo se ve. Y esto era solo, imagínenselo, lleno de misiles, lleno de bombas, lleno de artefactos explosivos. ¿Cuántas cosas tenían que tener los Estados Unidos aquí almacenadas para tener un espacio tan grande solo para municiones? Es impresionante. Hoy en día los habitantes de la ciudad lo tomaron como un cementerio de llantas nada más, pero imagínenselo en la época, toda la logística, todos los gringos aquí, venían los tanques, venían los grandes carros a llevarse las bombas para ir a tirarlas más allá, ir a lanzarlas a un lugar que les voy a mostrar más adelante. Y aquí, al ladito de este gran almacenamiento, hay otro. Vamos a ver qué encontramos en ese otro. Allá está el otro. Este está en mucho mejor estado, claro que sí. Las paredes no tienen ni un solo grafiti, tendrá por ahí algunas escrituras, pero está en súper buen estado. Vamos a ver si podemos entrar a ver cómo es la cosa. Aquí estará seguramente la oficina del de la logística, el que anotaba en un papelito quién se llevaba qué. Y seguramente esos papelitos los ponían aquí, en estos escritorios. Hay una alarma para incendios y nada más. Y aquí se sentaba el hombre, tomando apuntes, tomando la lista. Y aquí venía, cuando tomaba mucho café. Uy, sí está abierto. Está abierto y tengo miedo porque no sé qué me va a encontrar al otro lado. Está cerrado. Me emocioné. Vamos a ver si este otro lo logro abrir. Si ven esa estructura, ese es el tercero. Y acá queda el otro. Este es el cuarto entonces. Todo esto solo para almacenar balas. Qué cosa tan impresionante. Está completamente desocupado, completamente solitario.
Véalo como lo tienen de limpiecito, está perfecto. Tiene un olor bastante particular y tiene una vibra también bastante particular. Hola, hola, sonido probando, 1, 2. 2. Wow. Es tan caliente allá que cuando uno sale siente fresquito y está haciendo un calor. Muchachos, esto es una seria zona militar. Aquí, sin duda alguna, los Estados Unidos se estaba preparando para la guerra. Una guerra que obtuvo su final con la bomba atómica que lanzaron en Hiroshima, en Japón. Los mismos americanos. Aquí Estados Unidos fue el que puso punto final a esa guerra con esa bomba. Dicen muchos que la guerra ya se había terminado. Y pues esa bomba fue simplemente como para probar a ver qué tal. Me imagino que tenían ganas de probar la bomba atómica aquí, pero no lo querían hacer en territorio puertorriqueño. Y lo fueron a hacer en Japón como para ver si servía el juguete, el artefacto. Pero en esas tierras sí probaron muchas otras bombas y tipos de armamento. Esto es uno interesante porque en su puerta hicieron este mural, es una foto de la gente local de Vieques con su ganado, junto con un oficial de la naval. Ahí tiene su casco. Cómo convivían los dos. Y allá hay otra foto igual, están cerrados con candado, donde se ve la gente local, con sus niños. Uno de estos muchachos, no tan joven, pero ya adolescente, hace no mucho tiempo, cuando todavía los gringos jugaban con sus juguetes y sus aviones y sus bombas allá en el este de la isla. Uno de esos niños, uno de esos adolescentes estaba trabajando por la región y una de las bombas con la que estaban practicando los gringos le cayó, lo mató. Y ahí el pueblo fue que se revolcó y dijo, no más. Se organizaron y lograron sacar los gringos. Es que son situaciones muy complicadas para uno hacer una familia en una isla tan pequeña donde el 70% de la isla está destinada para operaciones militares. Yo la verdad no me imaginaba que eran tantos. Yo pensé que nos íbamos a encontrar solo un par de ellos. Pero esto continúa hasta el infinito. Es impresionante, hay muchísimos. En estos lugares no solo se almacenaban misiles y armas, sino también se estudiaban objetivos de guerra para ganarle la partida a Hitler, ya que la Alemania nazi estaba tomando mucho control, sobre todo en Europa. Los alemanes tenían planes, tenían proyectos para venir a invadir también América. Hay un libro en la biblioteca de Toronto donde se muestra los planes que tenía Adolfo Hitler para venir a acabar con los judíos que vivían en Canadá y empezar desde ahí para abajo. Ese plan existía y pues los gringos se lo tomaron muy en serio para evitar que eso ocurriera y evitar que Alemania ganara. Lo podemos ver en semejante infraestructura que estamos recorriendo hoy. Y eso que este es un punto pequeño de los tantos que tienen los Estados Unidos para control militar. Vea esta señal, lo que dice, vea lo que encontramos aquí. Póngale mucha atención a esta vaina. Peligro de explosión. Permanezca en el camino, no estacione. Y vea, un misil explotando. Porque de aquí para allá comienza todo el terreno donde los aviones lanzaban sus misiles para jugar al tiro al blanco. Toda esta era la zona, todo esto verde que hay a los lados. Si usted se mete, es muy peligroso. Usted no puede ir a caminar aquí con el perro suelto, porque es muy posible que si usted se meta a caminar entre esta zona, ponga sus pies en un artefacto explosivo y de usted no quede ni el apellido. Aquí la recomendación es muy simple. Se puede seguir derecho, pero no se puede uno salir del camino. Entonces eso es lo que vamos a hacer.
Con mucho cuidado sin salirnos del camino. Otra señal aquí. Todo el camino tiene las mismas señales. Es una súper advertencia. Más claro no se puede. Si usted se mete en esos matorrales, puede que nunca salga de ahí y que pierda la vida. Vamos a ir hasta el fondo. Llegamos hasta el final. Aquí termina el sendero explosivo, pero esto es solo una parte, un pequeño recorrido. La Armada estadounidense, listo, ya, me voy, está bien, estamos de acuerdo, me voy de acá, y se fueron. Pero lo que pasa es que se fueron y dejaron todo esto impregnado de bombas por todas partes, en el terreno, en las zonas verdes, inclusive dentro del agua. Y se fueron y dejaron el problema así. ¿Qué pasó, tío Sam? ¿Qué pasó ahí con la logística? Biden, Obama, ¿dónde estamos? Nosotros cuando vamos a Estados Unidos a comer en un McDonald's, recogemos los papelitos, los ponemos en la bandeja y tiramos los desperdicios en la caneca y dejamos la mesa limpia. ¿Por qué aquí no fue el caso? Si es que esta actividad militar hubiera sido en Massachusetts o en Connecticut, ahí se hubieran limpiado todo el reguero antes de irse. ¿Es por lo que es en esta isla remota? ¿No importa acaso entonces qué es lo que sucede? Pues esa es la misma pelea que los puertorriqueños llevan combatiendo durante años con el gobierno de Estados Unidos. Y poco a poco han venido aquí limpiando la zona. Esa limpieza tardará años. Y que la isla vuelva a tener su aspecto natural, libre completamente de toda radiación, tomará otros años más. Esa es la polémica historia de Vieques en Puerto Rico. Un lugar hermoso, unas playas espectaculares, unos sitios completamente alucinantes y con un pasado tal vez no muy agradable para sus habitantes. Eso es todo, amigos. Desde el faro, si logré subir este video y usted lo está viendo es porque llegué sano y salvo a la casa y lo logré subir. Pero que no sea una excusa, ni siquiera un temor, para no visitar esta tan linda isla de Vieques. Tiene lugares preciosos, alucinantes, pero eso ya se lo dejo a ustedes que lo descubran. Espero que les haya gustado este recorrido y nos vemos en el próximo video. Desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Saludos a la Granma, desde Puerto Rico. Chao, Lin.